bienvenidos a otra video lección de PrepMed. En este video vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar intersticial, que es un tema que muchas veces se solicita para la prueba y seguramente nos los vamos a encontrar, no tan a menudo, pero nos lo vamos a encontrar en la práctica clínica o quirúrgica y también, como no, en las pruebas MIR. Así que vamos a comenzar. Las enfermedades pulmonares intersticiales o enfermedades pulmonares infiltrativas difusas constituyen un gran grupo de patologías raras que afectan al lóbulo pulmonar secundario. Estas patologías comparten un cuadro clínico y patológico similar. Existen formas idiopáticas y formas secundarias a la exposición de sustancias tóxicas, enfermedades del tejido conectivo o fármacos. El cuadro clínico puede tener un inicio agudo, subagudo o progresivo. La tomografía computarizada de tórax de alta resolución, el líquido de lavado broncoalveolar y las biopsias bronquiales y la biopsia quirúrgica se emplean comúnmente para su diagnóstico. El pronóstico es variable, al igual que la evolución, diferenciándose de las formas de progresión lenta de las formas de progresión más rápida. La evolución hacia una fibrosis terminal es una característica frecuente. Las terapias más utilizadas se basan en el uso de corticosteroides, antibióticos e inmunosupresores. Con respecto a la epidemiología, hay una incidencia estimada de 81 cada 100.000 pacientes y formas como la fibrosis pulmonar idiopática van en aumento a medida que aumenta la edad promedio de la población. Para la historia clínica es necesario investigar la exposición o ingesta de sustancias tóxicas, el hábito de fumar, la presencia de elementos de tejido conectivo o vasculitis. También es importante investigar los antecedentes familiares de estas patologías. El cuadro clínico se caracteriza por disnea progresiva y tos no productiva, rara, hemoptisis y un dolor torácico. El inicio puede ser agudo, subagudo o crónico, y este examen físico de tórax puede ser normal o resaltar crepitantes vivasales. En algunos casos se observan acropaquias, y el examen objetivo debe extenderse más allá de la zona torácica, analizando también las articulaciones y la piel. A nivel de la piel podemos observar elementos sugestivos de vasculitis, sarcoidosis y resaltan un patrón restrictivo asociado con una disfunción alveolar capilar que está reducida a monóxido de carbono. La prueba de caminata de 6 minutos puede demostrar la desaturación a bajo esfuerzo y es útil para evaluar la presencia de anticuerpos propios contra el tejido conectivo. En la imagen tenemos las radiografías estándar tradicionales que permiten la observación de alteraciones reticulares, también micronodulares bilaterales y la reducción de volúmenes pulmonares. Sin embargo, la ausencia de las alteraciones radiológicas no debe tener el proceso diagnóstico ante la presencia comprobada de síntomas típicos o ante un cuadro clínico de EPI. La tomografía computarizada de alta resolución goza de una mayor sensibilidad y especificidad para distinguir los distintos tipos de lesiones, y la distribución espacial de las lesiones a nivel pulmonar es patognomónica de enfermedades intersticiales específicas. También se ve módulos en panal de abeja, reticulación basal, bronquiectasias por tracción, escasez de áreas con opacidad en vidrio esmerilado. Se ven también quistes redondos ubicados en paredes delgadas y nódulos lobulillares centrales, quistes irregulares en campos medios superiores, de paredes gruesas o delgadas con una relativa preservación de las bases y de los senos costifrénicos. En la subaguda tenemos unos nódulos lobulillares centrales, predominantemente en forma de manto. En la sarcoidosis tenemos nódulos pleurales ávidos situados en los campos superiores, adenopatías mediastínicas y rugosidad en las fisuras. Linfangitis carcinomatosa, aquí tenemos el cuadro radiológico que se da por un engrosamiento liso o nodular también menor de 3 milímetros. Las mismas alteraciones están presentes
a nivel subpleural y el engrosamiento peribroncovascular es evidente en la región peridial y en las regiones lobulillares centrales. Aquí se muestra un video en el que se desplaza una tomografía computarizada de tórax, destacando los distintos lóbulos y los campos pulmonares. Le resultará útil familiarizarse con las distintas regiones pulmonares y así identificar sin ambigüedades los segmentos y los lóbulos afectados por las distintas patologías. El líquido de lavado broncoalveolar permite la exclusión de causas infecciosas y neoplásicas subyacentes. Este puede tener valor diagnóstico en casos de beridiosis, proteinosis alveolar, alveolitis hemorrágica, neumonía y también neumonía eosinofílica. La biopsia transbronquial es útil en casos de lesiones con distribución broncocéntrica. En otros casos es necesaria una biopsia quirúrgica y el papel de la criobiopsia es prometedor transbronquial. En el diagnóstico son necesarias las reuniones multidisciplinares entre el neumólogo, el radiólogo, el patólogo y si es necesario también el médico de trabajo y el reumatólogo. En el 30 a 40% de los pacientes, la anamnesis, la evaluación de los análisis de sangre y las pruebas de función pulmonar con la ayuda de la tomografía computarizada de alta resolución son suficientes para el diagnóstico y en segunda línea pasamos a las pruebas con el lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial para obtener un diagnóstico en aproximadamente el 80% de los casos. Solo en los casos más seleccionados es posible realizar una biopsia transtorácica. En casos más graves en la evolución puede desarrollarse hipertensión pulmonar o empeoramiento agudo de la afección respiratoria secundario a infecciones o insuficiencia cardíaca o tromboembolismo pulmonar. El neumotórax también es una complicación documentada y es fundamentalmente debido a la rápida progresión de la propia enfermedad. Ya en las complicaciones, aparte de esta, los factores relacionados con un mal pronóstico son una fibrosis extensa en el cuadro radiológico, un déficit funcional severo y un desarrollo de hipertensión pulmonar en comorbilidades. Ya en el tratamiento, esto se basa en corticosteroides y a veces inmunosupresores. La terapia es más eficaz en condiciones más inflamatorias y menos fibróticas. Y la terapia de apoyo incluye oxigenoterapia en casos de insuficiencia respiratoria, una prevención de infecciones con vacuna contra la influenza y una vacuna neumocócica. Por último, recordamos el trasplante de pulmón. Entonces, en la imagen, en la tomografía computarizada, es esencial evaluar el patrón dominante en las lesiones dentro del pulmón y su distribución dentro del lóbulo pulmonar secundario. El siguiente paso es evaluar la distribución espacial de las lesiones, las zonas superiores versus las zonas inferiores, las zonas centrales versus las zonas periféricas. La apariencia de las lesiones elementales y su distribución permiten distinguir 4 patrones radiológicos principales, que es el patrón reticular, alveolar, nodular y quístico. El patrón reticular es caracterizado por el engrosamiento del intersticio inter o intralobular y las opacidades lineales se resaltan en el contexto de los lóbulos secundarios. Podemos distinguir una reticulación suave por acumulación de líquidos en los senos, como ocurre en el edema intersticial pulmonar y la amiloidosis. También una reticulación nodular por la presencia de componentes micronodulares en el contexto del engrosamiento del retículo, como ocurre en la linfangitis carcinomatosa y la sarcoidosis. También está el entrecruzamiento irregular debido al depósito de tejido fibrótico en los tabiques, y este crea irregularidades y distorsiones en el intersticio, y este es un patrón característico de todas las enfermedades fibrosantes en etapa temprana. El patrón nodular tiene una presencia de micronódulos menores a 3 en el parénquima pulmonar. También expresión de enfermedades con origen en el propio pulmón o incluso de patologías sistémicas que llegan al pulmón por vía hematógena, linfática o broncogénica.
Según la posición, podemos distinguir de tímidos nódulos pleurales o centrolobulillares. Estos están caracterizados por una parte subaguda con histocitosis pulmonar, con células de Langerhans en la parte inicial, nódulos pleurales o perilinfáticos ávidos que se localizan en las fisuras y a lo largo del perfil de los vasos y bronquios, y también son típicos de sarcoidosis. Los nódulos pleurales indiferentes o aleatorios están dispuestos de una forma aleatoria, valga la redundancia, y propios de tuberculosis miliar y metástasis. La afectación de la luz del bronquiolo y los alvéolos vecinos determina la visualización de opacidades lineales ramificadas que terminan en nódulos con bordes sombreados, y estos son llamados árbol en brote. En el patrón alveolar tenemos opacidades pulmonares características, expresión de ocupación alveolar por material heterogéneo, y se distingue la consolidación parcial en hierba o vidrio esmerilado, en la que se pueden ver los vasos subyacentes. En la consolidación real, con un llenado completo y con una visualización de los bronquios, se le llama un broncograma aéreo, que se ha escuchado mucho en este término en medicina. Cuando las opacidades esmeriladas se superponen con un patrón reticular, entonces hablamos de un pavimento loco, que es típico de la neumonía por neumocitis girovesi. También tenemos una proteinosis alveolar y una neumonía eosinofílica. Otra evidencia interesante es la del atrapamiento aéreo con áreas de hipodensidad parcheada en el parénquima pulmonar distal, en las que los vasos se reducen en número y el calibre debido a la vasoconstricción hipóxica secundaria a la hipoventilación alveolar. Este cuadro predomina en los bronquiolos, y es cuando están más afectados que los alvéolos. Y el patrón quístico, que se manifiestan con múltiples áreas hiperdiáfanas que tienen contenido aéreo y están diversamente distribuidas en el parénquima pulmonar. Los quistes pueden estar rodeados con paredes delgadas y regulares, como en la parte linfática, o tener paredes gruesas y una forma extraña en la histocitosis de células de Langerhans. Múltiples quistes dispuestos en una o más capas de manto, y a menudo están asociados con bronquiectasias y configuran en el pulmón en panal, y es característico de las enfermedades fibrosantes avanzadas, el panal de abeja. En la interpretación de tomografías computarizadas de pulmón de alta resolución, también es importante identificar la distribución espacial de las lesiones dentro del pulmón, ya que algunas enfermedades se manifiestan con lesiones primarias similares, pero se distinguen por la afectación predominante de los lóbulos superior, inferior, central o periféricos. El lavado broncoalveolar es una técnica auxiliar en la fibrobroncoscopía y es de fácil realización, es de bajo coste y es de baja morbilidad. Puede ser un diagnóstico en sí mismo, pero más frecuentemente solo aporta datos complementarios a los datos clínicos e histológicos, permitiendo reorientar el diagnóstico, aportando aspectos que no concuerdan con la sospecha clínico-biológica. El lavado broncoalveolar permite recoger componentes tanto celulares como acelulares de la superficie epitelial de los segmentos más distales en el árbol respiratorio, aportando información relativa a los procesos inflamatorios neoplásicos, inflamatorios e infecciosos que tienen lugar a nivel bronquial y alveolar. El VAL puede ser diagnóstico en casos de neoplasias infiltrativas difusas, infecciones oportunistas, proteinosis alveolar, alveolitis hemorrágica, histocitosis de células de Langerhans, beridiosis, infiltración eosinofílica por diferentes causas también. Esta prueba es una ayuda diagnóstica en casos de sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad subaguda, exposición a polvos como abestosis y metales duros, neumonía lipoidea y embolia gaseosa. El aspecto morfológico de los macrófagos
suele ser indicativo de macrófagos espumosos, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizativa idiopática o secundaria. Aquí tenemos la biopsia transbronquial, que es un procedimiento diagnóstico de apoyo clínico y radiológico y es útil como investigación diagnóstica de lesiones pulmonares periféricas en el caso de enfermedades parenquimatosas infiltrativas difusas. Y este puede realizarse con pinzas convencionales en formas de afectación predominante en el centro lobulillar peribronquial o perilinfático, con un criosoma en las formas fibrosantes en la que se afecta principalmente la periferia del lóbulo secundario. Profundicemos en la compleja clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales individuales, cuyos límites se actualizan constantemente. Con fines académicos nos centraremos en las diferencias entre los distintos cuadros clínicos, permitiéndonos así distinguir las diversas enfermedades intersticiales, también como la ayuda en imágenes. Y en particular, vamos a distinguir entre enfermedades intersticiales idiopáticas agudas, como la monitis, o sea, la neumonía intersticial, también la neumonía organizada criptogénica y crónica, y también la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial idiopática no especificada. Luego vamos a tener la categoría de neumonía intersticial difusa asociada a patologías del tejido conectivo o inmunológicas, para las cuales vamos a hablar de enfermedad intersticial asociada a artritis reumatoide, enfermedad pulmonar intersticial asociada con esclerosis sistémica, enfermedad pulmonar intersticial asociada con síndrome de anticuerpos anticistetasa. Y el próximo capítulo se va a centrar en la categoría de neumopatías infiltrativas secundarias a la exposición de sustancias orgánicas e inorgánicas. En la neumonía intersticial aguda tenemos aquí un origen desconocido y se caracteriza por un inicio agudo y rápidamente progresivo. La presentación clínico-radiológica es muy similar al síndrome de distrés agudo respiratorio y por eso es considerado por muchos como una forma de este, pero idiopático. Es una enfermedad rara y fulminante y está cargada de un pronóstico a menudo desfavorable. No existen tratamientos capaces de bloquear su evolución y tiene la misma incidencia entre hombres y mujeres en promedio entre 50 y 55 años y la prevalencia se estima en alrededor de 1 de cada 25.000 personas. En la etiopatogenia, el daño alveolar se caracteriza por 3 fases temporales que suceden con la evolución de la patología. Está la fase exudativa inicial, la fase de organización proliferativa y finalmente la evolución hacia la fase fibrótica final. Solo en unos pocos casos se produce una resolución parcial o total. El factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, la interleucina 1 beta y la cascada oxidativa de proteasa desempeñan papeles fundamentales en la etiopatogenia. A nivel clínico, tenemos en estos sujetos que se deben excluir de todos los casos conocidos de síndrome de respuesta aguda, en particular infecciones, exposición a sustancias previamente tóxicas, medicamentos previamente tóxicos como quimioterapia, radioterapia o la presencia subyacente de enfermedad del tejido conectivo. El cuadro clínico suele ser rápido con síntomas prodrómicos y estos aparecen de 7 a 14 días antes de la presentación aguda. La presentación más común es fiebre, tos, disnea severa y progresiva. La mayoría de los pacientes están hipóxicos al inicio y requieren una intubación o ventilación mecánica a los pocos días. Y entonces en el examen físico ya vemos una crepitación basal en los estertores pulmonares. Entonces, en el examen radiológico resaltamos las opacidades pulmonares difusas bilaterales
Y en la tomografía computarizada de alta resolución, en la fase exudativa, observamos opacidades en vidrios merulado bilateral, mientras que en la fase organizativa se encuentran consolidaciones difusas con áreas de distorsión broncovascular. También hay engrosamiento de los septos y bronquiectasias por tracción. El lavado broncoalveolar muestra una marcada neutrofilia y una presencia de cúmulos de células epiteliales decamativas tipo 2, en ocasiones con un aspecto atípico, y rara vez se utilizan maniobras de biopsia como la biopsia transbronquial o la biopsia pulmonar quirúrgica. El diagnóstico definitivo se basa en tres aspectos fundamentales: cuadro clínico radiológico compatible con síndrome de respuesta aguda respiratoria, y la exclusión de causas de este confirma una parte histopatológica del daño alveolar difuso, y si es posible entonces se debe hacer un diagnóstico diferencial con edema pulmonar agudo y también con síndrome de respuesta aguda. La mortalidad hospitalaria es elevada, es superior al 50%, y la mayoría de los pacientes que sobreviven a la hospitalización inicial mueren en los 6 meses siguientes. Sorprendentemente, algunos pacientes sobreviven a largo plazo con una normalización completa de la función pulmonar. Otros, en cambio, desarrollan una fibrosis intersticial. La terapia principal es la terapia de soporte basada en la suplementación de oxígeno, soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, prevención de complicaciones. Los corticosteroides se administran por una vía sistémica en dosis altas, y esta terapia se mantiene durante unos cuantos días con una disminución gradual posterior durante varias semanas o meses, si se tolera bien. La terapia con antibióticos de amplio espectro también es típica, dada la dificultad para excluir una infección subyacente. En algunas series se ha informado el uso de una terapia supresora alternativa con datos no concluyentes, mientras que en unos pocos pacientes se ha informado sobre el trasplante de pulmón. La neumonía organizada criptogénica es una respuesta reparadora anormal del pulmón de causa desconocida, y debe diferenciarse de la forma de neumonía organizacional secundaria a fármacos, de la radioterapia, de las infecciones, de las neoplasias. Y el cuadro radiológico típico está dado por un engrosamiento parenquimatoso migratorio recurrente, frecuentemente bilateral y periférico, con un broncograma aéreo asociado a áreas de vidrio esmerilado, y en la biopsia se observan muestras o pólipos endoalveolares y endobronquiales de tejido mixoide, laxo e infiltrado inflamatorio. La respuesta al tratamiento con esteroides es excelente, con una resolución del cuadro clínico y radiológico en la mayoría de los casos. La recaída es frecuente hasta la mitad de los casos, y en la epidemiología, en la edad de aparición, varía entre los 50 y 60 años, y no existe una prevalencia por género. La incidencia actual es de aproximadamente 1,2 casos cada 100.000 habitantes. La etiopatogenia es desconocida, y el primum movens es un daño del epitelio alveolar de causa desconocida que desencadena una respuesta reparadora anormal por parte de los fibroblastos. La enfermedad se divide en tres fases. La primera fase se produce la formación de agujeros en la lámina basal con una fuga de proteínas plasmáticas de coagulación y depósito de fibrina. En la segunda fase se produce la activación y la proliferación y la migración de los fibroblastos a través de los poros y su diferencia en miofibroblastos, y de este modo se logran agregar a fibroblastos dentro de la matriz de tejido conectivo laxo. En la última fase se reconocen los pólipos característicos de los miofibroblastos organizados en anillos. A nivel clínico, desde un punto de vista anamnésico, es importante excluir la forma de neumonía organizacional secundaria y episodios infecciosos. A la radioterapia y a la exposición de sustancias particulares como la amiodarona, el cuadro clínico suele iniciar con síntomas inespecíficos como fiebre, tos y disnea progresiva. Sin embargo, no es infrecuente un inicio agudo de la enfermedad con una disnea rápidamente progresiva.
En la exploración física se observan estertores crepitantes focales o difusos. El hallazgo más frecuente es un tipo restrictivo de desventilación con una reducción de la misma. La radiografía muestra opacidades alveolares unilaterales o bilaterales con una distribución periférica y, a menudo, una localización a nivel de los lóbulos inferiores. Los cambios característicos de la tomografía son áreas focales no segmentarias de opacidades alveolares con o sin broncograma aéreo y con una tendencia a migrar. En algunos casos, entonces puede presentarse en forma de nódulos de 3 a 10 milímetros con una disminución o una distribución centrada en los bronquios, los bronquiolos y parte centrolobulillar. Otra posible presentación es la forma infiltrativa con áreas de engrosamiento intersticial superpuestas a opacidad alveolar. En cuanto al diagnóstico, no siempre es posible obtener datos histopatológicos. Sin embargo, la asociación de un cuadro radiológico típico son características específicas sin aislamientos microbiológicos y aún puede ser muy sugerente. Es importante excluir siempre las formas de neumonía organizativa secundaria. En cuanto a la recaída, puede ocurrir hasta en un 50% de los pacientes desde el momento de la reducción de la suspensión del tratamiento con esteroides. El pronóstico es bueno, aunque las recaídas pueden ser frecuentes. La terapia se basa en corticosteroides de dosis intermedia, lo que reducen lentamente a lo largo de unos pocos meses. La terapia de esteroides se utiliza como primer enfoque, incluso en caso de recaída. Los fármacos inmunosupresores pueden asociarse en caso de recaídas continuas o en formas infiltrativas. Entre las enfermedades idiopáticas intersticiales crónicas, la primera que encontramos es la fibrosis pulmonar idiopática, que es una neumonía infiltrativa fibrosante difusa de origen desconocido y es caracterizada por un curso crónico y progresivo y afecta a sujetos en edad avanzada. El patrón radiológico histológico de una neumonía intersticial habitual se caracteriza por lesiones específicas localizadas exclusivamente a nivel pulmonar. Y tenemos entonces algunas pruebas diagnósticas clave que resultan de un patrón reticular asociado con la miel y bronquiectasias por tracción, con alteraciones principalmente localizadas en el manto y en el gradiente apical basal. Desde el punto de vista epidemiológico, es una patología rara que afecta principalmente al sexo masculino y su incidencia aumenta con la edad. En la etiopatogenia, esta es desconocida y parece estar relacionada con la interacción entre factores genéticos y ambientales. La patología se caracteriza por unos fenómenos reparativos aberrantes mediados por fibroblastos. La primera movens sería un daño al epitelio alveolar, y esto es de causa desconocida, que en un huésped susceptible por genética o edad provocaría el desarrollo de la enfermedad. Los factores de riesgo incluyen hábitos de fumar, exposición a polvos raros, reflujo gastroesofágico y antecedentes familiares de otras enfermedades. En el cuadro clínico se caracteriza con un empeoramiento de la disnea, al principio solo en situaciones de estrés y luego también en otras situaciones que puede ser de reposo. La tos seca es frecuente y para el diagnóstico no debe haber signos y síntomas que indiquen una enfermedad sistémica como una enfermedad del tejido conectivo o una vasculitis. En la exploración física se destacan estertores crepitantes vivasales del tipo velcro y se observan uñas en palillo de tambor y en vidrio de reloj en aproximadamente 2/3 de los pacientes. Ya entonces en la fibrosis pulmonar idiopática tenemos en la imagen una radiografía de tórax que resalta un patrón reticular difuso con un predominio basal, y en la fase
avanzada se puede sospechar de la presencia de panal, y en la tomografía computarizada ya tenemos unas bronquiectasias y reticulaciones que representan las principales alteraciones radiológicas. Podemos diferenciar tres tipos de patrones en relación a la naturaleza y distribuciones de las lesiones. Una neumonía intersticial que está caracterizada por un patrón reticular, que esta es la típica, y tienen los signos de interfaz por distorsión fibrótica. También las bronquiectasias por tracción y también por la parte de panal, y entonces la probable neumonía intersticial, que está caracterizada por los signos anteriores en ausencia de directamente ya el patrón de panal. Y entonces la neumonía intersticial usual indeterminada, que está caracterizada por una fibrosis con una destrucción variable más alteraciones modestas indicativas de un patrón o no de NIO. Ya en el diagnóstico, que es de exclusión, ya que este patrón de neumonía intersticial usual también puede identificarse durante todas las otras patologías, y si es posible y es necesario proceder con investigaciones de biopsia en caso de un contexto clínico sospechoso o presencia de un patrón de tomografía computarizada indeterminado que sugiere otro diagnóstico. La discusión de casos por parte de un grupo multidisciplinario, como un neumólogo, un radiólogo y un patólogo, mejora la idoneidad del diagnóstico. Entonces, recordemos que con respecto a la evolución, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica y progresiva cuyo curso es variable e impredecible. En algunos casos se observa un empeoramiento agudo durante la llamada fase acelerada de la enfermedad, y a menudo con un pronóstico desfavorable. Las fases aceleradas suelen ser idiopáticas o desencadenadas por infecciones, toxicidad de fármacos, inhalación de sustancias, y el pronóstico medio en ausencia de la terapia es del 50% a los 3 años. Los factores de pronóstico desfavorable al momento del diagnóstico son los síntomas disneicos significativos, la hipertensión pulmonar, la desaturación menor al 88% durante la prueba de la marcha, también la extensión significativa de las lesiones fibroblásticas, y el puntaje multiparamétrico más utilizado es el GAP, que es el género, edad, fisiología, y este identifica 3 estadios de la enfermedad en función del sexo, la edad y otros factores, lo que se asocia con un riesgo en la mortalidad diferente. La muerte se produce principalmente por una insuficiencia respiratoria. Ya en cuanto a la terapia, las terapias específicas para esta enfermedad no permiten la resolución de la patología, pero sí ralentizan su progreso. Los medicamentos disponibles son el nintedanib y la pirfenidona. Y también la pirfenidona es una molécula beta anti-TGF con efectos pleitrópicos, y su mecanismo real aún no se conoce, y su administración está contraindicada en casos de insuficiencia renal grave. Entonces tenemos las enfermedades intersticiales idiopáticas crónicas, y este término identifica a una neumonía infiltrativa de causa idiopática, y sin embargo el patrón anatómico radiológico también puede observarse en el contexto de enfermedades del tejido conectivo, con una toxicidad pulmonar inducida por fármacos y una neumonitis por hipersensibilidad. La NICIP es una enfermedad rara y es la segunda enfermedad pulmonar intersticial más frecuente después de la anterior que ya habíamos mencionado, la enfermedad pulmonar intersticial. La opacidad del vidrio deslustrado y la reticulación y las bronquiectasias por patrón constituyen las principales alteraciones radiológicas encontradas, y están localizadas especialmente en los lóbulos inferiores. Existen dos variantes que son anatómicos radiológicas. Tenemos la parte celular y la parte fibrosante. Entonces, se estima que hay una prevalencia de unos 9 casos por
100.000 habitantes y hay una mayor prevalencia en no fumadores con una edad de inicio entre los 50 y los 60 años. Existen formas familiares asociadas con mutaciones en el gen de la proteína C del surfactante. Con respecto a la clínica, tenemos en la anamnesis que es fundamental investigar los antecedentes familiares de la patología intersticial y autoinmunitaria y evaluar la exposición previa o actual a sustancias tóxicas. El cuadro clínico se caracteriza en la mayoría de los casos por el desarrollo progresivo de los síntomas a lo largo de los meses. Sin embargo, también es posible un inicio subagudo en un periodo de semanas. En el examen físico se destacan unos crepitantes basales bilaterales, especialmente en los lóbulos inferiores, y es posible detectar ruidos de apertura bronquial. Las pruebas de función pulmonar resaltan un patrón restrictivo con una disminución en la mayoría de los casos, y se recomienda investigar la presencia de autoanticuerpos. En la imagen tenemos la radiografía de tórax que muestra con mayor frecuencia alteraciones del reticulor micronodulares y áreas de atenuación reducida y consolidaciones. En la tomografía computarizada de alta resolución se observan opacidades en vidrio esmerilado, bronquiectasias por tracción, y las alteraciones radiológicas afectan principalmente a los lóbulos inferiores. La preservación subpleural es común. Las consolidaciones parenquimatosas son raras, al igual que la formación del panal, que se observa especialmente en formas avanzadas de la parte fibrosante. Las opacidades en vidrio esmerilado representan alteraciones características que se observan del 76 al 100% de los casos, y la prevalencia de opacidades en vidrio esmerilado pues indica un cuadro de la parte celular, que la prevalencia de la bronquiectasias en reticulación y en tracción se observa en un cuadro fibrosante. La localización en los lóbulos superiores es inusual y debe hacer sospechar de una sarcoidosis o una neumonitis por hipersensibilidad. Ya la prueba de Ball suele destacar especialmente en la variante celular un ratio de CD4-CD8 menor de 1, y en las formas fibrosantes prevalece el hallazgo de una neutrofilia y una eosinofilia. En la biopsia tenemos una biopsia pulmonar quirúrgica, que es el estándar de oro, y es el patrón celular que se caracteriza por un infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico leve o moderado con hiperplasia de neumocitos tipo 2. La evolución es variable y las formas predominantemente inflamatorias pueden presentar una mejoría en el cuadro clínico biológico hasta su completa resolución. En las formas con alteraciones fibrosantes, la más frecuente es una estabilización o progresión lenta del cuadro. Pueden ocurrir las fases aceleradas durante la historia de la enfermedad o del cuadro. Entonces, este tiene una incidencia anual de aproximadamente el 5%. Estos eventos se caracterizan por un rápido empeoramiento clínico y la aparición de nuevas opacidades de vidrio esmerilado o consolidaciones superpuestas en los cambios radiológicos crónicos. El pronóstico es favorable, con una supervivencia de 5 años del 82% y 10 años del 73%. Además, en el 75% de los casos, tras una terapia adecuada, se observa mejoría y estabilización del cuadro funcional, clínico, patológico y radiológico. Los factores del pronóstico desfavorable al momento del diagnóstico son las alteraciones radiológicas o patológicas indicativas de fibrosis, que son la desaturación en reposo, también la edad del paciente, también un posible papel pronóstico desfavorable de una neutrofilia en el examen. También la terapia es un enfoque terapéutico que implica la administración de corticoides sistémicos aislados o asociados a otros agentes supresores, y en caso de falta de respuesta al tratamiento con esteroides o aparición de efectos secundarios se pueden utilizar fármacos inmunosupresores como azathioprina. Ahora tenemos la neumonía intersticial descamativa, y este es muy raro, generalmente con buen pronóstico, y es una enfermedad
que su nombre históricamente se origina por el hallazgo histológico de descamación de las células epiteliales. Hoy, sin embargo, se sabe que se trata de una acumulación de macrófagos a nivel intraalveolar, y estas neumonías intersticiales suelen estar relacionadas con el tabaquismo, aunque también se conocen otras causas. La tomografía computarizada de alta resolución muestra un cuadro específico con opacidades de vidrio esmerilado que prevalecen en los lóbulos inferiores, y a menudo es necesaria una biopsia de pulmón para un diagnóstico definitivo. La terapia con esteroides suele ser eficaz al tratamiento de la enfermedad, pero es necesario para eso dejar de fumar cigarrillos o abolir la exposición responsable. La epidemiología con respecto a la epidemiología, es una patología muy rara y esta afecta principalmente a varones con una relación de 2 a 1 entre 40 y 50 años. Tenemos la etiopatogenia, que está relacionada con la respuesta inflamatoria, el humo cigarrillo y otros factores ambientales, con una acumulación de macrófagos en los espacios alveolares, con el consiguiente desarrollo de fibrosis e inflamación intersticial. La mayoría de los pacientes con esta neumonía son fumadores, y otros factores de riesgo son una exposición ocupacional y partículas inorgánicas, y uso frecuente de marihuana, infecciones de drogas, presencia de enfermedad de tejido conectivo, también artritis reumatoide. También se han observado casos de estos en niños asociados con deficiencia de proteínas surfactantes. A nivel clínico, el aspecto más importante a evaluar es el hábito de fumar, seguido por la evaluación de enfermedades o infecciones autoinmunes. El cuadro clínico se caracteriza por una tos seca y disnea que puede empeorar hasta la insuficiencia respiratoria. En ocasiones pueden presentarse dolor torácico y síntomas sistémicas como pérdida de peso y astenia. El examen físico revela estertores crepitantes basales. Se observan acropaquias en la mitad de los pacientes. El examen espirométrico destaca volúmenes pulmonares normales o un patrón restrictivo leve con una reducción moderada de la disfunción alveolar capilar. En la radiografía se pueden mostrar alteraciones inespecíficas o puede ser normal. A veces presentan opacidades pulmonares difusas con una predilección por los lóbulos inferiores. El patrón radiológico en esta se caracteriza por opacidades en vidrio desmerilado con mayor distribución en los lóbulos, inferiores. Otros signos característicos son la panalización, o sea, el patrón de Panal, con una distribución periférica en una área limitada. El lavado broncoalveolar muestra una característica típica en fumadores empedernidos, con un aumento en el número de macrófagos que contienen inclusiones de pigmento de tabaco de color dorado, marrón, negro, y son llamados macrófagos del fumador. La presencia de este tipo en esta enfermedad y en varias enfermedades pulmonares generalizadas, pues limita la función de las biopsias pequeñas. Por lo tanto, para el diagnóstico es necesaria una biopsia pulmonar quirúrgica abierta o toracoscópica. En la evolución se han observado casos de remisión completa de la patología relacionada con el abandono del hábito tabáquico y las posibles exacerbaciones agudas, como otras enfermedades intersticiales, y el pronóstico es generalmente bueno. La supervivencia es del 70% después de los 10 años, y la terapia, el tratamiento se basa principalmente en abandonar el hábito de fumar o la exposición ocupacional. Los corticosteroides pueden conducir a una mejora y estabilizar la condición respiratoria. Sin embargo, parecen ser menos efectivos en las formas relacionadas con la exposición profesional. Es raro el uso de los inmunosupresores como una ciclofosfamida, y se observó una mejoría clínica después del tratamiento con una claritromicina. Sí, y también son esenciales en la oxigenoterapia, la rehabilitación respiratoria, la vacunación antigripal y la neumocócica. El trasplante de pulmón está indicado en casos de insuficiencia respiratoria grave. Entonces, en la enfermedad intersticial rara, que esta es la fibroelastosis pleuroparenquimal,
Esta es muy rara y es caracterizada por una fibrosis densa en la pleura visceral y en el parénquima pulmonar subpleural, con un predominio de los lóbulos pulmonares superiores, y suele ser idiopática secundaria. El platitotórax es una constitución de enfermedades largas con unas características de un índice de masa corporal menor de 20. Es característica la marcada reducción de la fracción cardíaca, con un aumento en la relación de la resistencia vascular y el alto riesgo de desarrollar neumotórax y neumomediastino espontáneo. Ya a nivel de la tomografía, pues se destaca un engrosamiento pleural apical, pérdida de volumen de los lóbulos superiores, retracción ascendente de los cilios pulmonares, densidades en forma de cuña con base pleural que protruyen a lo largo de los septos y las fisuras hacia los cilios pulmonares, y el pronóstico es desfavorable, con un curso clínico rápidamente progresivo en ausencia de una terapia eficaz probada. Entonces, en la epidemiología tenemos que es una enfermedad rara con un poco más de 100 casos descritos en la literatura y afecta a sujetos adultos con una enfermedad con una edad promedio de 53 años, con distribuciones bimodales y 2 picos de incidencia en la tercera y cuarta décadas. Puede ser idiopática o secundaria y transparente en el pulmón, trasplante de células madre hematopoyéticas, el daño por radiación, daño por medicamentos, exposición ocupacional al polvo, aluminio, infecciones o neumonitis por hipersensibilidad. Entre los factores de riesgo parece haber una predisposición genética, se observa una familiaridad de hasta el 57% de los casos con mutaciones de los genes que codifican la telomerasa. A nivel clínico, entonces el cuadro clínico se caracteriza por una disnea de esfuerzo, tos no productiva, pérdida de peso, dolor torácico pleurítico crónico y de carácter severo. En el examen físico destaca una constitución esbelta y una relación reducida entre el diámetro antero-posterior y el diámetro transversal del tórax debido a la reducción de los volúmenes pulmonares. También se observan estertores crepitantes basales y acropaquias. Las pruebas de función pulmonar resaltan un cuadro restrictivo con una marcada reducción de la fracción cardíaca y aproximadamente en el 50% de los casos tienen positividad para autoanticuerpos. A nivel de imagen tenemos la radiografía que muestra un marcado engrosamiento pleural apical con una retracción hacia arriba de los cilios pulmonares. En la tomografía se caracteriza por un marcado engrosamiento pleural apical con una reducción del volumen de los lóbulos superiores y una retracción ascendente de los cilios pulmonares y una recensión de los hemidiafragmas. Las ampollas pulmonares superiores tenemos complicaciones de los procesos fibrosantes y pueden romperse provocando neumotórax. En la biopsia, esta se puede presentar característicamente una fibrosis homogénea con un marcado engrosamiento de la pleura visceral y una fibrosis caracterizada por una elastosis de los septos intraalveolares. La preservación del parénquima pulmonar lejos de la pleura puede ser opción 2. El límite claro entre la fibroelastosis entre la subpleural apical y el parénquima sano preservado. En el cuarto tenemos un infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico y en el 5 tenemos focos de fibroblastos raros en el frente de la fibrosis. Ya en el diagnóstico tenemos que no existen criterios diagnósticos definidos y el diagnóstico diferencial debe realizarse con unos resultados tuberculosos apicales, una fibrosis pulmonar idiopática, asbestosis, sarcoidosis fibrosante y neumonitis por hipersensibilidad crónica. En el curso clínico la evolución es rápidamente progresiva, especialmente en mujeres jóvenes con antecedentes familiares de enfermedad intersticial, y en la mayoría de los pacientes se observa una progresión radiológica de la enfermedad en 2 años de seguimiento. El pronóstico es desfavorable y un estudio estima la mediana de supervivencia alrededor del 88.5% al año, 45,5 a los 3 años y 28,9 a los 5 años. Entonces la terapia es una única terapia eficaz y es el trasplante de pulmón, y la terapia de apoyo incluye oxigenoterapia,
prevención de infecciones respiratorias, vacunas y rehabilitación respiratoria. Qué mal pronóstico. Entonces, tenemos las enfermedades intersticiales relacionadas con el sistema inmune y comenzamos con la enfermedad pulmonar intersticial asociada con la artritis reumatoide. Entre el 10 y el 50% de los pacientes con artritis reumatoide presentan signos de afectación pulmonar intersticial y afecta principalmente los 50 y los 60 años. Deriva de la interacción entre la predisposición genética a desarrollar una desregulación de la respuesta inmune y una serie de factores ambientales que actúan como desencadenantes. Es frecuente que en formas de artritis reumatoides con otros niveles del factor reumatoide, anticuerpos antigrulina y en fumadores. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica progresiva que es caracterizada por sinovitis crónica y simétrica de las articulaciones pequeñas. Las manifestaciones extraarticulares son muy frecuentes e incluyen piel, corazón, vasos sanguíneos, sistema nervioso. El pulmón y la pleura pueden verse afectados y las formas intersticiales de afectación son las más frecuentes. Ok, entonces los factores de riesgo incluyen formas clínicas graves de artritis reumatoide, títulos elevados de factor reumatoide y anticuerpos anticitrulina, edad avanzada, antecedentes de tabaquismo y sexo masculino. En la clínica tenemos la anamnesis que debe estar encaminada a buscar signos y síntomas compatibles con afectación articular, astenia, pérdida de peso. Es importante investigar antecedentes familiares de artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes, y el cuadro clínico incluye sinovitis seca, astenia y pirexia. En la exploración física destacan estertores crepitantes basales, dedos en baquetas, signos secundarios de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Y es característico el cuadro espirométrico restrictivo con reducción de la disfunción alveolar en el monóxido de carbono. En la imagenología de la radiografía de tórax, que puede ser normal en las formas iniciales y en las formas avanzadas muestra opacidades reticulares nodulares y consolidaciones medias bajas con un derrame pleural. En la tomografía computarizada es más sensible que la radiografía de tórax y puede resaltar diferentes patrones de enfermedad intersticial. En el PAL hay un aumento de la celularidad total y es posible que también de leucocitos, neutrófilos, de la celularidad total y también eosinófilos. La biopsia se reserva para los casos que en el cuadro clínico radiológico no es único o en las formas de afectación aislada que precede a las manifestaciones articulares, así como las formas de enfermedad intersticial que progresan a pesar de las terapias inmunosupresoras. En el diagnóstico, este se basa en criterios de clasificación que prevén la formulación de un score analizando los siguientes dominios: una afectación articular, una positividad en el factor reumatoide o de anticuerpos antileucina. En la evolución tiene una evolución variable e impredecible y durante el curso de la enfermedad los pacientes pueden experimentar fases aceleradas o exacerbaciones agudas caracterizadas por una rápida disminución de los síntomas respiratorios y de la función respiratoria con resultados casi siempre desafortunados. Además, algunos inmunosupresores como el metotrexato y los inhibidores del TNF-alfa utilizados para tratar la artritis reumatoide pueden provocar toxicidad pulmonar y favorecer el desarrollo de otras enfermedades. El pronóstico es muy variable y depende del patrón radiológico histológico y la extensión de la enfermedad. También en la terapia se están realizando estudios prospectivos para evaluar la utilidad de los fármacos antifibróticos como la pirfenidona y el nintedanib, y estos siendo los corticoides los fármacos de primera elección con una eficacia estimada en el 40% de los casos, y la dosis recomendada es de 0,5 miligramos por kilo de prednisona. La ciclofosfamida, el miclofenonato,
y la azatioprina y el metronidazol se utilizan solo en asociación con corticosteroides en formas que no responden o para reducir las dosis de los mismos. Siempre se debe implementar la terapia de soporte con oxigenoterapia y la ventilación mecánica no invasiva y la broncodilatación si está indicada. Pasemos entonces a la enfermedad intersticial asociada a la esclerosis sistémica. Y la esclerosis sistémica es una rara enfermedad del tejido conectivo caracterizada por un desarrollo progresivo de la fibrosis en la piel y los órganos internos. El pulmón es el órgano más frecuente afectado después del tracto gastrointestinal. Entonces el patrón radiológico encontrado con mayor frecuencia es el patrón de neumonía intersticial, y la esclerosis sistémica y la conectividad se asocian más frecuentemente con el desarrollo de una hipertensión pulmonar que ocurre principalmente en el contexto de una tarjeta cutánea sistémica limitada. La etiopatogenia no se conoce con certeza y se caracteriza por el desarrollo de microangiopatía y fibrosis, y en las primeras etapas de la enfermedad el tejido endotelial se ve afectado con una infiltración de linfocitos y liberación de citocinas como la interleucina 4 y la interleucina 10 que estimulan la proliferación de interferón gamma y es caracterizada por una menor eficacia para prevenir la proliferación de fibras. Y en última instancia se produce un desequilibrio de las enzimas que degradan el colágeno. En la clínica, el estudio clínico de la esclerosis sistémica se caracteriza por la esclerodactilia, es un engrosamiento de la piel de la superficie dorsal de los dedos y las manos y se puede progresar rápidamente. Otra alteración característica es la calcinosis cutánea. Las alteraciones vasculares durante la esclerosis sistémica incluyen el fenómeno de Raynaud, telangiectasias y también las úlceras digitales. La radiografía de tórax tiene poca sensibilidad, ya que puede resaltar la enfermedad pulmonar intersticial durante la esclerosis sistémica en solo el 31% de los casos. La tomografía computarizada muestra una opacidad en vidrio esmerilado, reticulación, panal de abeja, engrosamiento interlobulillar, distorsión arquitectónica y bronquiectasias por tracción. El patrón es más representado, en particular en la variante fibrosante. Ya en el VAL, entonces, durante la esclerosis sistémica asociada a la enfermedad pulmonar intersticial, se encuentra frecuentemente una linfocitosis con una relación de CD4-CD8 menor de 1. En la biopsia tenemos el mismo patrón con una inflamación homogénea en distintos niveles de fibrosis. En el diagnóstico ya es necesario un diagnóstico precoz. En ausencia de esclerosis sistémica en toda regla, es necesario realizar pruebas de función pulmonar y de tomografía computarizada. Se recomienda realizar estas investigaciones en el momento de diagnóstico, incluso en ausencia de los síntomas respiratorios. Ya en la evolución, la afectación pulmonar durante la esclerosis sistémica suele desarrollarse en las primeras etapas de la enfermedad, y la evolución es variable. La tasa de supervivencia es del 80 al 90% a los 5 años y del 30 al 70% a los 10 años. Los factores de pronóstico desfavorables son una variante de sexo masculino, de esclerosis sistémica, y como es por tensión pulmonar y alteraciones radiológicas con extensión superior al 20% del parénquima pulmonar. Ya en la terapia, actualmente no hay indicaciones terapéuticas definidas disponibles. El síndrome de anticuerpo antisintetasa es una enfermedad rara y la zona automática más frecuente afectada es el pulmón, con un cuadro de enfermedad intersticial. Y este puede comenzar de aguda a progresiva y no existen criterios diagnósticos validados, siendo fundamental el hallazgo serológico de anticuerpos antisintetasa. Entonces, en esta enfermedad se desconocen los mecanismos del síndrome y se hipotetiza que es una predisposición genética, ya que la presencia de los alelos HLA específicos se asocia con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. En la parte clínica es necesario investigar la presencia de posibles factores de riesgo, como cualquier antecedente familiar de enfermedades autoinmunes, y la anamnesis debe referirse a la presencia de síntomas no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel muscular y articular.
El examen objetivo de tórax resalta los crepitantes inspiratorios localizados en las bases pulmonares, y el examen objetivo de la piel es fundamental en este caso para así identificar alteraciones sugestivas como las pápulas de Gottón, que se detecta una erupción violenta localizada en las superficies extensoras de las articulaciones. En fin, el síndrome también se caracteriza por la presencia de anticuerpos antisintetasa. Ya en la parte de imagen, pues entonces es inespecífica y en ocasiones se pueden observar alteraciones del retículo micronodular bilateral, y la tomografía resalta opacidades lineales y opacidades en vidrio esmerilado, con una distribución bilateral difusa y una localización principalmente en el lóbulo inferior, en el área subpleural, y el patrón más frecuente es el de NSIP. Ya en el VAL se destaca un predominio de linfocitos con un radio de CD4-CD8 menor a 1. Y la evolución en el cuadro clínico tenemos que es heterogéneo y puede comenzar con unos signos atribuibles a alteraciones de uno o más distritos durante el curso de la patología. En ocasiones es posible observar una progresión aguda del cuadro pulmonar, y la mayoría de los pacientes se observa estabilización y mejoría del cuadro clínico funcional tras una correcta fijación del examen terapéutico. El pronóstico a largo plazo está estrictamente influenciado por el tipo de la gravedad. Así que la terapia son los corticosteroides sistémicos y representan el fármaco de primera elección. Y para más información, aquí tenemos los códigos QR relacionados con las pautas a las que nos hemos referido para la creación de estas diapositivas. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android y iOS en la sección de PrepMirTube. Y usted encontrará una serie de cuestionarios basados específicamente de lo que se ha tratado. Así que muchas gracias por su atención. La lección de video de PrepMir termina aquí, pero ya nos veremos en la próxima.